Mi hermana sigue malita ya todavía. Ahorita justo hace ratito mandó un mensaje que le dieron unos medicamentos muy fuertes ahorita por lo que le está pasando y que se siente muy mal, Sí, que la retiran. Sí, que ahorita está pues con muchas molestias. Sí, con muchas dolencias y entonces bueno, que la disculpáramos, pero que hoy que no le iba a ser posible pues conectarse. Sí, entonces bueno, pues, con estemos orando por ella para que Dios le ayude a salir adelante. Así es. Pues sí, es difícil, es difícil ya la salud cuando llega a veces los achaques, ¿no? La, la edad también, tal vez ya. ¿Cómo tiene Pati? Pati. Va a cumplir 60, ¿no? Ya va para los 60 años, hermana Pati. Está joven todavía, joven, pastor. No es verdad. ¿Ya la edad del hermano Alfredo? No. Yo soy más joven, tengo 72 años. Ah, no, usted está jovencillo todavía. Yo soy mayor para Pati, yo tengo 66. Sí, no, Pati ya, pero no, ya también ya son 60, casi 60 añotes que ya va a tener la mujer, por eso también, por eso también, pues ya, el cuerpo está, pues sí. Y aparte, pues ella siempre, toda la vida ha tenido dificultades de salud, sí. Y bueno, pues le digo tarde o temprano, a todos nos llegan esas épocas en la vida, por eso hay que aprovechar el tiempo bien. Estamos compartiendo acá en el Facebook, para invitar a más personas a conectarse con nosotros. No desesperen, ahorita iniciamos. No se preocupen, aquí estamos. Mientras, a ver si alguien más llega aquí a Zoom. Aquí me quedé. Es que son muchos grupos de... En un momento iniciamos, Nada más que tenemos muchos, muchos grupos, creo que cada vez tenemos más. Entonces aprovechamos para compartir. Nos lleva unos minutitos, pero ahorita queda. Ahorita, ¿vale? Que no se despierta. Nada más inquieta, ¿no? Inquieta, sí. Si alguien nos escucha aquí en el Facebook, bienvenidos. No se vayan, en un momento iniciamos. No estamos tomando el tiempo que siempre tomamos para compartir en grupos, para invitar a más personas a que se conecten con nosotros. Así que no se vayan, salúdenos. Salúdenos, por favor, y en un momento, iniciamos, hermanos. Ya casi estamos por terminar. Ayer que andábamos trabajando allá abajo, poniendo la malla, otra vez me pasó un accidente, se me cayó un martillo, mire, me pegó por aquí en el ojo. Y ahora parece que me dieron un derechazo. Un derechazo. ¿Anda solito trabajando allá o qué? No, me fue a ayudar uno de los
muchachos que trabajan con nosotros. Ah, qué bueno. Pero por un descuido se quedó un martillo arriba de Ay, pastor. la escalera y movieron la escalera y cuando volteé ya venía el martillo bajando, entonces me quité, pero sí me alcanzó a pegar un poquito por aquí en mi ojo. Tenga cuidado, pastor. Volteé para todos lados. Pues sí tenemos cuidado, pero imagínense cómo iba yo a adivinar que estaba ahí el martillo. Pero bueno, no pasa nada, nada más fue un pequeño Saludos a los hermanos. Fue un pequeño rasguñillo. Dios les bendiga, Pues hermanos. míralo. Junior. Mira, Alfredo. Hola, hermoso. Mira nada más cómo está de grande. Bendito Dios. Bueno, vamos a iniciar, hermanos. Hay 22 personas conectadas en Facebook. No se vayan, hermanos. Acompáñenos esta noche. Vamos a iniciar con la plática. Es un estudio bíblico muy productivo, muy bueno, que nos desafía, que nos confronta, que nos ayuda a reflexionar acerca de la vida cristiana que estamos llevando, porque estamos en un tiempo donde hay que tomar en cuenta esto, hermanos. Si realmente estamos agradando al Señor con la vida cristiana que estamos llevando o estamos siguiendo las corrientes que el mundo está infiltrando dentro de la iglesia cristiana, porque estamos, hermanos, desafortunadamente en un mundo lleno de cristianismo mundano, donde la gente está viviendo una vida cristiana muy, muy distante de lo que manda el Señor en su palabra. Por eso hoy vamos a seguir estudiando la palabra en este caso con respecto a la obediencia, hermanos, hacia Dios, porque eso es importante. Repito, es un tema importante que tenemos que tomar en cuenta, hermanos. Fíjense que este tema de la obediencia es muy discutido, hermanos, hoy en día en la iglesia, en muchas iglesias, porque regularmente, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, nosotros como seres humanos nos es más fácil desobedecer. Nos es más fácil salirnos por la tangente en el sentido de no querer obedecer, de buscar la forma de no obedecer y buscar un pretexto para no obedecer. Y esto es lamentable en el caso del cristianismo. Entonces, vamos a reflexionar acerca de este tema, acerca de la obediencia. Vamos a ver, por ejemplo, la primera escritura en Romanos 6, 15 al 18, que dice que pues, hablando del apóstol Pablo, perseveraremos en el pecado. Hay una traducción diferente que dice, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La versión que nosotros usamos normalmente, Reina Valera dice, se las voy a leer literal y textual como lo dice acá en Romanos capítulo 6. Si ustedes tienen Biblia, también búsquenla, acompáñenos a estudiar. Recuerden que este es un tiempo en el que estudiamos, tomamos una hora para estudiar la Biblia, no es mucho tiempo, realmente es poquito, pero entendemos que la escritura, hermanos, es el alimento que nosotros necesitamos para poder estar siendo nutridos espiritualmente. Por eso es importante tomar tiempo para estudiar la palabra. En nuestra versión, Reina Valera dice que pues pecaremos. Romanos 6:15, hermano. Romanos 6:15. Oigan, porque esto está buenísimo, esto. Realmente es un tema discutidísimo en el cristianismo. Y hermanos, como siempre decimos, acá tenemos varias personas en Facebook. Por favor, intégrense a la plática. Si no están de acuerdo, exprésenlo. Expresen su punto de vista, expresen su inconformidad o también que estén de acuerdo con lo que estamos hablando, pero si no están de acuerdo lo pueden expresar con toda libertad también, porque, repito, es un tema muy, muy discutido en las iglesias, en cuestión de la doctrina cristiana, que mucha gente se mete en este asunto de la ley o la gracia, ¿no? No estamos bajo la ley, pero sí estamos bajo la gracia. Incluso hay quien se atreve a decir que como estamos bajo la gracia, se puede pecar deliberadamente y aún así no perder la salvación, sino que aún la gente pecando al estar bajo la gracia va para el cielo, ¿no? Entonces, por eso repito que es un tema muy, muy controvertido. Entonces, aquí el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, 15, explica un poquito al respecto de esto y dice que pues
pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Oigan, esto echó para abajo totalmente esas doctrinas, de los que dicen podemos pecar y aún así ir al cielo porque estamos bajo la gracia. Aquí dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y luego dice el apóstol Pablo, de ninguna manera podemos hacer esto. No podemos pecar porque estamos bajo la gracia. O sea, en otras palabras, la gracia, hermanos, como ya lo hemos dicho aquí, no es un boleto para estar pecando, no es un permiso para estar pecando. Y la gracia es otra cosa. Y ahorita lo vamos a entender. Dice, ¿no sabéis? Hace una pregunta, que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Mire, hermano, yo no sé, creo que hay escrituras que no necesitan ni siquiera interpretación, pero aquí está clarísimo, clarísimo. Si usted decide en algún momento obedecer al pecado, si usted decide obedecer al pecado, aquí dice cuál es la consecuencia de la obediencia al pecado. La obediencia al pecado dice que es para muerte. ¿Sí? Clarito lo dice. Pecado equivalente a muerte. Y la obediencia para justicia. En otras palabras, el obedecer trae buenas consecuencias o buenos resultados. El desobedecer o pecar, pues trae malas consecuencias, malos resultados. Pero gracias a Dios, dice aquí el apóstol Pablo, que aunque erais esclavos del pecado, esto está hablando en tiempo pasado, aunque éramos esclavos del pecado, oigan, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. En otras palabras, hermanos, una persona que ha creído en Cristo, que se autodenomina como cristiano, que se hace llamar cristiano, es una persona que evidentemente y según las escrituras tiene que estar obedeciendo la palabra de Dios, sí o sí. Aquí no hay opción, hermano, repito, a estar buscando pretextos, como por ejemplo los que no se quieren congregar, ¿no? Salen con esa de no es necesario congregarnos porque Dios está en todos lados y a todo le busca la gente, hermanos, ¿no? A todo le empieza a buscar la gente con tal de justificar su desobediencia, porque repito lo que dije y no se les olvide, el ser humano, hermanos, es especialista en romper las reglas, desde un principio así fue. Desde Adán y Eva, nosotros como personas, como seres humanos, somos muy buenos para romper las reglas y somos buenísimos, más nosotros los mexicanos, para poner pretextos, para estarle buscando salidas por la tangente a las cosas que no queremos aceptar, que no queremos llevar a cabo. Y desafortunadamente, hermanos, aquí entra también la parte que tiene que ver con la palabra de Dios. Empezamos a buscar inmediatamente pretextos, empezamos a buscar salidas fáciles, a decir yo no me congrego porque Dios está en cualquier lado, yo sí le entrego a Dios, pero solamente cierta parte de mi vida, hay otras partes de la vida mía con la que yo no quiero que Dios se meta, porque esas son partes muy mías, ¿no? Solamente mías. Entonces, fíjese bien, en otras palabras, no importa, y esto está bueno, esto que voy a decir a continuación está bueno, hermanos, porque estoy seguro, repito lo que digo, que muchos nos vamos a identificar, incluso yo mismo, déjenme les digo, que en algún tiempo llegué a estar en esta condición. Lo que voy a decir a continuación, más bien lo que vamos a leer a continuación, es algo que es común, o sea, que a todos nos llega
Por favor, coméntenos. A ver si nos están escuchando en Facebook. Por favor, alguien que nos esté mirando. Tuvimos una falla, hermanos, en la energía aquí en casa. Mil disculpas. Ya regresamos. Ya regresamos. Nada más ayúdenos, por favor, avisándonos a ver si ya se escucha, por favor. Alguien por ahí que nos ayude a comentarnos si se está escuchando o no se escucha. Y denos un momentito, estamos reiniciando también en Facebook. En Zoom, perdón, en Zoom. Híjole, qué mal que se nos fue la luz y todo. Sí. En un momento continuamos. Ok, gracias, hermana Margarita. Teníamos muy buena audiencia hoy y teníamos bastante gente conectada acá en Facebook y por causa de la energía ya no están, pero vamos a volver a tomar un momentito para compartir. Por favor, no se nos vayan, hermanos. Tuvimos fallas. Aquí en el Zoom sí nos escuchan, ¿verdad, hermanos? Apenas, ahorita, hermano, te perdón, pastor, apenas. Ok, les decía que se nos fue la luz, hermanos, pero ya estamos de regreso. Vamos a volver a compartir, a tomar un momentito para compartir en el Facebook otra vez, porque digo que teníamos muy buena participación y audiencia en Facebook esta noche y por causa de que se nos cortó la luz, pues entonces vamos a tomar un momentito para invitar. Estábamos hablando de la obediencia, hermanos, de la obediencia a Dios. Romanos, capítulo 6, versículo 15 al 18. Era la escritura que estábamos tomando como base para la plática de esta noche, que es una escritura muy reveladora, hermanos, muy, muy buena, que de alguna manera elimina la controversia al respecto entre ley y gracia, ¿verdad? Decía yo que la gente normalmente es, pero buenísima, somos buenísimos los seres humanos para buscar la forma de romper las reglas y poner pretextos, más nosotros los mexicanos. Entonces, de eso estábamos hablando, hermanos. Enseguida vamos a continuar. Repito, nada más estoy pues volviendo a compartir porque esta luz nos hizo la maldad hoy de irse cuando apenas estábamos agarrando vuelo. Así que vamos a compartir otra vez. Denos un momentito. Yo estoy ya haciendo aquí el trabajo. Porque sí nos gusta que nos acompañen más personas, hermanos. Sí nos gusta que se nos unan más hermanos y escuchen. Es más, hasta nos gusta cuando se meten los católicos a dar lata, ¿verdad? Porque ya ve que entran a hablar un montón de sandeces siempre, pero aún eso nos gusta. Que entren porque siempre creemos que algo se van a llevar. De repente pudiéramos pensar que no surte efecto lo que hablamos, pero como es palabra de Dios y no es palabra mía, yo siempre creo que algo se le queda, hermano, a las personas que escuchan. A lo mejor en el momento reniegan y nos insultan y nos dicen de cosas, pero algo se llevan, así que vamos a seguir transmitiendo, vamos a seguir utilizando esta página, hermanos, para difundir el mensaje de la palabra.
Y bueno, por eso estamos aquí. Ya se despertó el bebé también, estaba bien dormidito, pero ya ven que, Eres bien tranquilo. pues, Yo pensé que le había jalado la clavija. ya ven que le da el hambre y empieza, ¿no? Empieza a manifestarse y a ponerse, ¿Quiere comer? empieza a ponerse, exigente. Entonces, ya casi termino, hermanos, acá con con la compartidera de la invitación. Ya Sí, estamos, estoy a puntito de terminar y vamos a continuar. Es que no me había dado cuenta que ya tenemos un montón de más grupos. No sé si Liz estuvo haciendo más promoción porque ahora ya tenemos más, ahora ya me tardo más, en hacer la en compartidera. hacer la compartición. Me tardo más porque ya tenemos grupos aquí como alumnos del padre Luis Toro, debates católicos contra aleluyos. Que en Facebook ni siquiera me estaban escuchando. Hermana Margarita, si continúa ahí en Facebook, hágame favor de comentarme si se está escuchando en Facebook, por favor. No sé. Bueno, vamos a continuar, hermanos. Ya he terminado acá de arreglar el asunto. Pues es que selecciona el micrófono, porque creo que no está. Está seleccionado, ¿cómo? Entonces, ¿qué dice? Ya está predeterminado, acá lo tengo. Nada más le estaba preguntando a la hermana Margarita que estaba por ahí conectada en Facebook que si nos está escuchando correctamente. Nada más. Acá en el Zoom sí nos escuchan correctamente, ¿verdad, hermanos? Sí, Ok, sí, bueno, pastor. continuamos, hermanos, donde nos quedamos. A ver si me acuerdo dónde nos quedamos, porque digo que justamente apenas que estábamos agarrando vuelo, Estabas comenzando a leer Romanos 6. se nos va la luz, pero bueno. Estábamos en Romanos 6, estábamos en el 15 y vamos a continuar con lo que estábamos hablando. Dice, hermanos, la escritura en otras palabras, según lo que leímos, y apenas iba a decir lo que iba a estar bueno, porque le repito lo que dije hace rato, hasta a mí me ha tocado estar en esta condición, hermanos. Y justamente este tipo de estudios no son para agraviar, hermanos, son para que hagamos conciencia, exactamente, para que hagamos reflexión acerca de la vida cristiana que estamos llevando. No es para ofenderlos, acuérdense, porque si hay personas que luego se molestan y dicen, ay, que me están echando puras piedras, hasta parece que les contaron cómo es mi vida y cómo me comporto, pero no, hermano, no son piedras, es un ejercicio de reflexión, repito, hasta a mí me ha llegado a suceder en algún momento de mi caminar, de mi vida cristiana, que nos comportamos de esta manera. Oigan, no importa qué tan activos estemos en las actividades religiosas, lo que importa es qué tan obedientes somos para con Dios. Ese es el punto, ¿eh? Porque miren, hay mucha gente bien activa en sus iglesias. Hay personas que están involucradas en la alabanza, en la danza, hay unos multiusos. ¿Cómo se llamaba ese personaje del chavo, del que hacía el Chavo del Ocho, que era todólogo? ¿Cómo se llamaba, hermano? ¿Alfredo? Tal vez usted, el Watch and Wear, ¿no? No sé quién era uno de esos o el Milusos, algo así, había un personaje, creo, ¿no? Pero no era del Chavo, era otro personaje. Bueno, quién sabe quién era, pero era un personaje que le hacía de todo, ¿no? Y hay mucha gente que asiste en las iglesias, hermano, le hace a todo, ¿no? Yo a veces le tengo que hacer a todo porque pues ya ve que se nos fueron los músicos, ¿verdad? Porque estábamos hablando justamente de esto que estamos hablando hoy, ¿no? De la obediencia y
no les gustó y dijeron vámonos a buscar otro lugar donde no nos confronten con la palabra por la vida que estamos llevando. Entonces pues la tengo que hacer de músico, ¿no? También, pero no es porque yo quiera estar siendo el milusos, pero hay iglesias donde sí, hermanos, hay personas que creen, y no se diga en la iglesia católica, que estando allí cada misa, estar haciendo las obras que hacen ahí, estar participando, estar sintiendo esa sensación de pertenencia a algo, pero sin estar obedeciendo la palabra de Dios, hermanos. No importa qué tan activos estemos en la iglesia, si realmente nosotros no estamos obedeciendo su palabra del Señor, bueno, estaríamos en un error. Ahora, hay quien puede decir, bueno, con el hecho de yo estar ahí, de estarme involucrando en las cosas de Dios y de la iglesia, yo estoy obedeciendo, sí, pero también hay que cuidar lo que sucede en la vida diaria, también hay que cuidar lo que sucede en casa, lo que sucede en el trabajo, lo que sucede en la calle, cuando nosotros transitamos por la calle, tenemos que cuidarnos de todo eso en obediencia a la palabra de Dios, no solamente dentro de la iglesia, porque también desafortunadamente hay cristianos que en la iglesia se comportan de una manera, pero en la calle, en su casa, en el trabajo, en la escuela, se comportan de una manera muy, muy, muy diferente a la que fingen comportarse cuando están dentro de la iglesia. Y no debe de ser así, hermanos, no debe de ser así, porque es nuestra obediencia, oigan, es nuestra obediencia y al que nosotros obedecemos lo que determina realmente a quién estamos sirviendo. Por eso el apóstol Pablo escribió y dijo, ¿sí? Si ustedes son esclavos del pecado y obedecen al pecado, el pecado es para muerte. Pero si ustedes dicen son, en este caso, obedientes, ¿sí? O esclavos, ¿verdad? De Dios en obediencia a Él y a su palabra, nosotros entonces que hemos obedecido de corazón, somos libres del pecado y venimos a ser siervos de la justicia. También el apóstol Santiago lo dice en capítulo 4, versículos 7 al 8, dice, someteos pues a Dios. Oigan, someteos pues a Dios. Someteos a Dios. Y fíjense enseguidita lo que dice. Y el diablo, resistid al diablo, dice, y huirá de vosotros. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Pecadores, limpien sus manos. Ustedes los de doble ánimo, purifiquen vuestros corazones. Hermanos, ¿quiénes son los de doble ánimo? ¿Alguien me ayuda por ahí? ¿Quiénes son los de doble ánimo? Los inconstantes. Pues que van Alguien en los Facebook que nos días. ayude a de identificar quiénes son los de doble ánimo. Bueno, los que a veces están con Dios y se olvidan de Él y dejan de ir y a veces van y a veces no van, creo que son los de doble ánimo. Así es, los de ánimo son, los de doble ánimo son los que dicen, hoy sí tengo ganas de ir a la iglesia, amanecí de humor, ¿no? Hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, no, amanecí de humor. Sí, amén. Hoy sí tengo ganas de orar, ¿no? Amanecí de humor. Hoy no tengo ganas de orar, no tengo ganas de danzar, pero ahora sí porque ando contento, ¿no? Esos son los de doble ánimo, hermanos, los que no se deciden, ¿no? Los que cuando quieren buscar a Dios lo buscan por las razones equivocadas, tal vez porque ya están metidos en una situación difícil, en un problema muy severo, entonces ahora sí a buscar a Dios, pero se acaba el problema y entonces se olvidan de Dios y están siempre con esa fluctuación. Los de doble ánimo son equivalentes a los inconstantes, hermanos. Por eso el apóstol Pedro aclara y dice que estos inconstantes son los que tuercen las escrituras, ¿no? ¿Por qué tuercen las escrituras? Por su inconstancia. Porque no entienden las escrituras, porque no se congregan, porque no les interesa, porque no estudian. Entonces, estos de doble ánimo, aquí el apóstol Santiago recomienda y dice, ustedes los de doble ánimo, purifiquen su corazón. ¿Sí? Purifiquen su corazón. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que la persona que tiene ese doble ánimo tiene un problema en su corazón. Tiene un problema de suciedad en su corazón y es por eso que esa suciedad en el corazón no le permite ser fiel al Señor. No le permite ser fiel al Señor. Fíjense lo que sigue diciendo acá nuestro estudio. Necesitamos acercarnos a Dios y de esa manera también Dios se acerca a nosotros. Acá, hermanos,
muchas veces les hemos dicho a los hermanos que el trato con Dios es un trato, ¿cómo se dice? Bilateral, hermanos. No es que Dios sea un genio de la lámpara maravillosa para estarnos cumpliendo todos los caprichos, deseos, anhelos, sueños, necesidades que tenemos, solamente porque nosotros decimos que somos cristianos y vamos a la iglesia. No, no funciona de esa manera, hermanos. Tenemos que acercarnos a Dios. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Hay métodos en la Escritura para acercarnos a Dios. Por ejemplo, si alguno ha pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, pero ¿cuál es el método para acercarnos a Dios después de que hemos cometido alguna equivocación, hermanos? ¿Altaneros? No, humildes. Por eso hay enseñanza en la Escritura, como por ejemplo la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Aquel que fue, pecó, hizo lo que hizo, pero después tuvo a bien regresar a la casa de su padre con humildad y decirle, Padre, perdóname, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, dame trabajo, aunque sea como uno de tus jornaleros, ¿no? Esa era una actitud humilde. Entonces, con Dios, hermanos, hay métodos para acercarnos al Señor, ¿no? Y cuando nosotros nos acercamos a Dios de la manera correcta, entonces también logramos o provocamos que Dios se acerque a nosotros. Fíjese que tener a Dios cerca, hermanos, realmente es conveniente para nosotros. No podemos servirle a distancia. Oigan, no podemos servir a Dios a distancia. Esos que se encierran en su casa y que dicen, yo no voy a la iglesia porque Dios donde quiera está, y además yo veo predicaciones en la televisión, ahí en el Facebook, en el YouTube, allá aparecen predicaciones, ahí las veo yo, ¿no? En la comodidad de su sillón, ni siquiera quieren salir ya de su casa, ¿no? Entonces no podemos servir a Dios a distancia y tampoco podemos servir a Dios si no le conocemos. Oiga, este detalle es muy importante, ¿eh? No podemos servir a Dios si no le conocemos. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es la forma en la que nosotros podemos, más bien la única forma en la que nosotros logramos conocer a Dios, hermanos? ¿Alguien nos comenta esto? A través de su palabra. A través de su palabra, hermanos. No hay otra manera en la que nosotros podamos conocer a Dios más que a través de su palabra. Entonces, si nosotros queremos servir a Dios, tenemos que conocer a Dios. Solo podemos servir al que obedecemos y a quien nos sometemos, como lo dice la Escritura en Filipenses. Vamos a ver qué dice la Escritura en Filipenses, capítulo 2. Versículo 5, Filipenses 2, 5 dice así la Escritura, haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, oigan, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Les pregunto, hermanos, ¿el Señor Jesucristo obedeció? Sí. Sí. Y entonces, ¿quiénes somos nosotros para decir que nosotros no necesitamos obedecer? ¿No? Como muchos dicen, no, yo ya no estoy bajo la ley, no tengo que obedecer. Yo estoy bajo la gracia. Viva la libertad, hago lo que se me pega la gana. Si el Señor mismo obedeció, aquí lo dice la Escritura, dice el versículo 8, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Entonces, fíjese, hermano, este detalle que estamos viendo. Filipenses dice, haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo. Ese mismo sentir que hubo en Cristo es el mismo sentir que debe de haber en nosotros. ¿Sí estamos entendiendo, hermanas? Ese mismo sentir que hubo en Cristo es el mismo sentir que debe de haber en nosotros. Y la pregunta es, ¿cuál es ese sentir que hubo en Cristo? Amar a Dios por sobre todas las cosas. No obedecíamos. Ese sentir que hubo en Cristo es el obedecer a Dios, hermanos, ¿sí? Ese sentir que hubo en Cristo es la obediencia, porque, hermanos,
Él no se negó a sí mismo, como lo dice aquí la escritura en Filipenses, sino que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice la escritura en Mateo 25:36, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí, velen conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero. Ahí están las palabras clave, hermanos. Oigan, que Jesús dijo, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Otra vez se fue y por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. El sentir de Jesucristo fue una actitud de obediencia a Dios cuando dijo esas palabras, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Ahora, haciendo una reflexión, hermanos, ¿cuántos de nosotros, como cristianos, realmente estamos en esa actitud delante de Dios? ¿Cuántos tomamos en cuenta a Dios y a su palabra cuando vamos a tomar una decisión, cuando el muchachito se va a robar a la novia para irse a vivir juntos? Y les puedo poner 1000 ejemplos de cosas en las que normalmente la gente no toma en cuenta a Dios, hermanos. No se ponen en manos de Dios para decirles a Dios, Señor, no sea como tú, no sea como yo quiero, sino como tú quieres, ¿no? Por ejemplo, en este caso, hermanos, de la fornicación, porque así se llama. Cuando dos personas deciden, ¿verdad?, hacer las cosas mal, van, se juntan, desobedecen a sus padres y se relacionan íntimamente y esa situación los lleva a un embarazo tal vez y ahora ya se tienen que quedar juntos porque ya se embarcaron, como decimos aquí en México. ¿Esa será la voluntad de Dios, hermanos? ¿Que así se hagan las cosas? No, No, ¿verdad? Pero ¿verdad que no. esas personas no se detienen, hermanos, a decir, Señor, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres, ¿no? Porque si realmente estas personas hicieran las cosas como Dios quiere, irían a la palabra, ¿verdad? Y empezarían a buscar información al respecto de ese tema y dirían, Señor, a ver cómo es que tú quieres las uniones familiares. Vamos a ver cómo mandas tú que se hagan las cosas según tu palabra, ¿no? Entonces empezarían a encontrar ahí en la escritura, hermanos, el método correcto, ¿verdad?, para casarse, con la honra debida a sus padres, con el buen testimonio debido ante la sociedad y ante los hermanos, ante la iglesia, ¿m? Con la conciencia de que hay que hacerlo legalmente ante las autoridades civiles, ¿no? ¿Sí me explico? Y cuando van a la palabra y investigan al respecto, resulta, hermanos, que para ellos es más fácil la fornicación, ¿no? Porque dicen, pues aquí no hay ningún problema, ¿verdad? O sea, no pago nada, no tengo que contratar a un juez, no tengo que pagar un trámite civil, no tengo que pedirle permiso a mis papás, no tengo que estar en buen testimonio con los hermanos en la iglesia, no tengo que darles explicaciones a mis vecinos ni a la gente de la colonia, o sea, simple y sencillamente lo hago porque yo quiero, ¿no? Lo hago porque se me pega la gana. Pero aquí nos estamos dando cuenta que el principio, hermanos, de obediencia a Dios es muy diferente. Este principio de obediencia a Dios es que se haga como tú quieres, no como yo quiero. Eso fue lo que le dijo Jesús y ejemplo nos puso. Ejemplos he dado, dijo Jesús, para que así como yo hago, ustedes también hagan. ¿Cuál era el sentir que tuvo Cristo? Que sea como tú quieres, Padre, no como quiero yo. Y esto es algo que como cristianos tenemos que estar practicando, hermanos. Decirle al Señor, Padre, que no sea como yo quiero, que sea como tú quieres. ¿Va a bajar una voz del cielo a hablarnos y decirnos cómo hacer las cosas, hermanos? La respuesta es no. ¿A dónde nos tenemos que dirigir cuando tenemos una duda acerca de cómo tenemos que hacer las cosas? A la palabra, hermanos, y ahí va a haber la respuesta para cualquier situación en cuestión de nuestra vivencia como seres humanos. Tengo problemas en mi casa como con mi esposo. Vienen las amigas y dicen, ya déjalo. Ay, Dalia, ya tienes 40, 50 años aguantando a don Alfredo, ya déjalo, ¿no?
Eso dicen las amigas. Eso dicen las personas sin sabiduría, ¿no? Pero vamos a la palabra, ¿y qué dice la palabra? Ora por él, ¿verdad? No dice déjalo, dice ora por él, reconcíliense, porque Dios está en contra del divorcio. Eso dice la palabra, hermano. No dice déjense y búsquense otro. No, la palabra dice reconcíliense, perdónense y oren el uno por el otro. Y así, de cualquier tema, hermanos, que estemos viviendo, la escritura nos va a dar una respuesta. Tenemos un vecinito odioso que ya nos tiene hasta acá, hasta la coronilla. Entonces viene alguien y nos da el consejo y dice, pues ve y pártele la cara, ¿no? Que al cabo puedes, ¿no? Estás joven, estás fuerte, ¿qué te dejas? Ve y... Eso dice la gente. Pero ¿qué viene y me dice la palabra? Ora por los que te persiguen, ¿no? No pagues mal por mal, eso me dice la palabra. No pagues mal por mal, eso me dice la palabra. ¿Qué más me dice la palabra? Habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, amen a sus enemigos. Entonces, ahí encontramos, hermanos, una solución. Hay otra parte en la escritura que dice, la blanda respuesta quita la ira. Y cuando nosotros tenemos conocimiento de la palabra de Dios, cuando estamos enfrentando ese tipo de situaciones, hermanos, viene la palabra del Señor y hace eco en nuestra mente, ¿verdad? Y nos dice, a ver, usted que quiere dejar a su esposo o a su esposa, deténgase, porque el Señor dice, no lo dejes, mejor reconcíliese, arreglen las cosas, oren el uno por el otro, ámense y perdónense. Cuando viene un vecino al que quiero golpear porque me hizo algo, el Señor viene y dice, la blanda respuesta quita la ira, no pagues mal por mal, no les hagas daño, aunque ellos te hayan hecho daño a ti, no les hagas daño. Eso no significa que nos tenemos que seguir dejando, hermanos, y tampoco significa que no podemos tomar precauciones o distancia de esas personas, ¿eh? Ojo, no se confundan. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo simple y sencillamente que no salga de nuestro corazón el dañarlos, como ellos tal vez lo quisieron hacer o lo hicieron con nosotros. ¿De dónde aprendemos todos esos principios? De la palabra, hermanos. Cuando dos muchachitos se aman, ¿verdad? Ya les llegó la edad esa o el tiempo ese de la hormona loca, ¿verdad? Y dos chamaquitos de 15 y 16 años están tórridamente enamorados y hablan de que van a construir una casa de 3 pisos con alberca. Yo creo que todos pasamos por esa etapa, hermanos, ¿no? Viene la palabra del Señor y dice, no hagan las cosas así de esa manera, no infrinjan, no deshonren a sus padres fugándose o juntándose, ¿no? La palabra viene y dice cómo se tienen que hacer las cosas. Desafortunadamente, estamos en un mundo, hermanos, donde la gente ya no dice estas palabras, ya no dice, Señor, que sea como tú quieres. La gente dice, lo voy a hacer como se me pegue la gana a mí, lo voy a hacer como a mí me guste, lo voy a hacer como a mí me cuadre, como a mí me convenga, como a mí me sea placentero, porque es mi vida. Porque es mi vida. Fíjense cuántos que tenemos hijos, hermanos, ya adolescentes, no hemos tal vez escuchado esas palabras a veces de nuestros hijos. Es mi vida. ¿Tú qué te metes? Tú como ya estás ruco. Es mi vida, déjame vivir. Pero ¿qué tal cuando ya después les vienen los problemas, hermanos? ¿Con quiénes son con los que corren? ¿Eh? Con los rucos. Oiga, pues no que era su vida. Pues no, resulta que ya cuando están los problemas, a correr con papá y con mamá, con los rucos, dicen, ese es nuestro hermano Alfredo. Así de terrible está la situación. Y estas cosas pasan, hermanos, porque la gente no le quiere dar el control a Dios como es que Dios lo debe de tener. Por eso aquí estamos diciendo palabras del mismo Señor Jesucristo que son la clave de la obediencia. La clave de la obediencia, Señor, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Ese es el sentir que nos dice la palabra de Dios, que también nosotros tenemos que tener el mismo sentir que tuvo Cristo, no como nosotros querramos, sino como Dios quiere. Ahora, es fácil ser obediente cuando todo va cuadrando como nos parece a nosotros, normalmente. Cuando todo sale como queremos, bueno, somos obedientes, pero cuando Dios, hermanos,
En este caso, cuando Dios nos va cumpliendo los deseos de nuestro corazón, vamos a recibir las cosas con alegría, pero cuando las cosas suceden al revés, ¿qué pasa? Renegamos. Cuando yo pido algo y resulta que no llega, o llega otra cosa que no pedí. Ya les conté la historia de una hermanita que por ahí dice, yo no me he casado porque yo le estoy pidiendo a Dios un hombre a mi gusto, ¿no? Pues, ¿qué hombre quieres? Pues uno güero, ojos azules, con dinero, siervo del Señor, entonces digo, Y que sea pastor. y que chistosos esas peticiones, ¿no? Entonces, cuando resulta que no llega lo que la gente pide, pues la gente se frustra a veces, hermanos, y se enoja y le reclama a Dios y cree que Dios tiene la culpa de que las cosas no están saliendo como aquella persona piensa, pero a veces nos damos cuenta que reaccionamos mal, hermanos, cuando lo que Dios planea difiere de lo que nosotros planeamos, ¿no? Yo, por ejemplo, mire, hace un tiempo planeaba irme de vago, ya ven que me gusta viajar, conocer lugares, yo dije, un día me voy a ir, ¿no? Y voy a conocer todo el mundo. Y voy a trabajar un tiempo en un lado, voy a sacar dinero y con ese dinero me voy a ir a otro, y voy a trabajar otro tiempo en ese otro lado y voy a sacar dinero de ahí, y con ese dinero me voy a ir a otro, y así me voy a ir hasta que le dé la vuelta al mundo y vuelva a llegar aquí a mi casa, ¿no? Pero eso pensaba yo, ¿y sabe qué pensó Dios? Aquí te quedas, aquí quédate. Aquí está el pensamiento de Dios, mire, en contra de mi pensamiento. ¿Qué tengo que hacer cuando yo veo que Dios ya pensó, hermano? ¿Hacer mi voluntad? ¿Hacer mi voluntad o hacer la voluntad de Él? Obedecer de Dios. Le estoy poniendo un ejemplo de mí mismo, pero usted puede utilizar ese ejemplo en sí mismo y en algunos casos diferentes al mío tal vez. Hay gente que piensa, conceptualiza, sueña o hace planes de alguna manera, pero resulta que Dios a veces piensa de otra forma y ahí está la diferencia entre el ser obediente y ser desobediente. En tiempos felices, pues todo el mundo reacciona bien, ¿no? Cuando todo está bien. La felicidad no es lo que causa la caída de la gente. Perdón, la felicidad no es lo que causa la caída de la gente de la segunda categoría de la palabra, de la parábola del sembrador. De lo contrario, como Jesús dijo, reciben la palabra con gozo. Ahí tendríamos que estudiar Lucas capítulo 8, versículo 13. Se está refiriendo a que hay personas, como le llama a mi mamá, llamaradas de petate. ¿Cuáles son las llamaradas de petate? Los que cuando se les habla de la palabra al principio todos se emocionan y dicen, vamos, y yo prometo, y yo voy a servir, y yo voy a aprender a tocar todos los instrumentos para servir al Señor, y los primeros días no faltan al servicio, pero empieza a pasar el tiempo después de un mes, 2 meses, y empezamos a ver cómo aquellas personas van para abajo, ¿no? Se empieza a acabar el ánimo, se empieza a acabar los sueños, se empiezan a acabar los anhelos, los planes, las intenciones, y cuando vemos ya ni siquiera va a la iglesia. Esos son los que reciben la palabra con gozo, pero el gozo no perdura, ¿no? En la primera dificultad caen, según lo que cuenta el Señor en la parábola del sembrador. Estos que son así, hermanos, que son emocionales, en la primera situación de dificultad caen, no aguantan, ¿no? Entonces, cuando lo que Dios quiere para nosotros no es lo que nosotros quisiéramos, sino, hermanos, lo que Él quiere cuando nosotros desde un principio entendemos que al final se va a terminar haciendo su voluntad de Él, no la nuestra, ¿no? Tenemos que aceptar esto, hermanos, tenemos que mentalizarnos de esta manera y saber que finalmente, hermanos, se tiene que terminar haciendo la voluntad de Dios, no la nuestra. Le voy a poner el ejemplo más perfecto y más claro en las escrituras de estos casos que sucedieron, como el ejemplo de Jonás, ¿verdad? Dios le dijo, vas a Nínive. Jonás dijo, no es lo que tú quieras, yo voy a hacer lo que yo quiero. ¿Sí me explico? Es lo contrario a lo que estamos hablando. Dios quería que Jonás fuera a Nínive y Jonás dijo, no voy a hacer lo que tú quieres, yo voy a hacer lo que yo quiero. Y haciendo lo que él quería, se embarcó hacia Tarsis. ¿Qué pasó, hermanos? Usted ya se sabe la historia. ¿Dios se la pasó?
No, para nada. Dios le dijo, ok, Jonás, pues que sea lo que tú quieres. O sea, si tú no quieres ir a Nínive, pues ok, vete para Tarsis. No hay ningún problema, no, hermanos. No regresó. Dios azotó aquel barco en el que iba Jonás, ¿verdad? De tal manera que la gente estaba espantada cuando vieron que estaba sucediendo y que iba a suceder una desgracia, porque efectivamente aquel barco no iba a aguantar aquella tormenta, aquella tempestad. Dice que empezaron a cada quien a clamarle a sus dioses. Me imagino que ya había gente católica, ¿no? Que tenía sus muñecos y sus yesos y todo. Había ídolos, había babilonios, había gente de otros lados, ¿no? Y cuando empezaron a clamar a sus dioses, Jonás en su conciencia, ¿verdad? Le dio vergüenza y fue y les dijo, no es por causa suya que está pasando esto, es por mi causa, porque yo desobedecí a mi Dios. No sabía. Y mi Dios es el verdadero, no se anda con juegos, no es como sus muñecos de ustedes, ¿verdad? El mío sí es de veras, entonces yo le desobedecí a mi Dios y hice lo que yo quería, no lo que él dijo que tenía que hacer. Entonces, si quieren que se apacigüe su disgusto, aviéntenme al agua. Y bueno, los marineros ni tardos ni perezosos lo agarraron de columpio y vas para afuera, ¿no? Lo aventaron por la borda y dice la escritura, hermanos, que Dios ya tenía preparado un gran pez, que al momento que Jonás cayó al agua, el pez lo devoró, ¿verdad? Estando ya dentro de aquel pez, ¿cómo estuvo? No me pregunten, ¿cómo tuvo oxígeno allá adentro? No me pregunten, hermanos, yo no sabría responderles. Es una historia de la Biblia, ¿verdad? Que ahí está, que dice la historia que Jonás tuvo 3 días y 3 noches ahí en la panza de aquel animal, que no era ballena, porque la Biblia no dice que era una ballena y nada más dice que era un gran pez. Y estando allí en la panza de aquel animal, aquel Jonás le clamó al Señor. Se humilló y le lloró y le pidió perdón y le dijo, ya no lo vuelvo a hacer, vaya usted a saber, ¿verdad? El asunto, hermanos, es que me da mucho chiste el resultado, porque aquel pez fue y lo escupió allá donde él no quería ir, ¿no? Dice, y así lo dice la escritura, hermanos, que el pez lo vomitó, fue y lo vomitó, lo regurgitó allá donde él no quería ir, y finalmente entendemos que Jonás, hermanos, sí o sí tuvo que hacer lo que Dios mandaba. Y yo pienso que es mejor para nosotros, hermanos, mentalizarnos que así son las cosas. Estamos hablando o tratando con un Dios vivo, no con un muñeco de yeso católico. Estamos hablando de un Dios vivo. Y bueno, debemos obedecer a nuestro Dios, porque a través de la obediencia viene, hermanos, la bendición. A través de la obediencia viene la bendición de parte de Dios. Todavía no terminamos con este tema. Me gustaría que lo siguiéramos hablando el día jueves, porque todavía tenemos 2 puntos que estudiar. El primero se llama la obediencia es mejor que el sacrificio. La obediencia es mejor que el sacrificio, y la otra parte es el ejemplo de Abraham. Así que si ustedes gustan y nos gustan acompañar el día jueves a las 8 de la noche, pues aquí vamos a estar. Por este día ya se nos terminó nuestro tiempo. Es una hora, hermanos, de estudio que destinamos los días martes y también los días jueves. Así que los esperamos el jueves para continuar con este tema, hermanos, titulado La obediencia a Dios. Es mejor que el sacrificio. La ofrenda es mejor la obediencia es mejor que el sacrificio, hermanos. Con eso vamos a continuar el día jueves. ¿Les parece? ¿Qué dice de Abraham? ¿Qué, lo demás? El otro inciso es el ejemplo de Abraham. Son los 2 incisos que nos faltan. El primer inciso, la obediencia es mejor que el sacrificio. Vamos a tratar puntos interesantes aquí, hermanos, para que no se lo pierdan, porque hay gente que piensa, ¿verdad?, que yéndose arrastrándose por la calle con un muñeco en la espalda, con eso están ganando algo con Dios. No funciona, hermanos. La obediencia es mejor que el sacrificio. Óiganlo. Y en segundo lugar, el ejemplo de Abraham. El ejemplo de Abraham. Este ejemplo de Abraham ya lo hemos visto un montón, hermanos. Un hombre obediente totalmente a Dios, y vamos a ver cómo es que este hombre alcanzó, hermanos, toda la gracia del Señor a través de su obediencia. Así que nos faltan 2 incisos. Uno, la obediencia mejor que el sacrificio. El segundo, el ejemplo de Abraham. El ejemplo de la obediencia de Abraham. ¿Y cuáles fueron los resultados para Abraham por causa de su obediencia? Así que el jueves los esperamos.
Vamos a esforzarnos por conectarnos, hermanos. Vamos a seguir dándole difusión a nuestros estudios que damos por la página también. Vamos a seguir, hermanos, adelante porque tenemos mucho que difundir y mucho que hablar de la palabra. Así que bendiciones, bendiciones a quienes se conectaron acá en Facebook. Nos despedimos por esta noche. Bendiciones, hermana Margarita. Dios la bendiga. Qué bueno que se conecta. Ya la extrañamos, ¿eh? A ver cuándo nos visita. Ya el domingo. A ver cuándo nos concede el gusto de su presencia, ¿eh? Pero por esta noche que Dios la bendiga y la guarde. Y primero Dios, nos estamos viendo el jueves otra vez para continuar estudiando la palabra de Dios. Bendiciones en Facebook. Dios los guarde. Que Dios los bendiga.